Y a esta hora saludamos a Hernán Muriel. Él es la mayor votación en el departamento de Antioquia después de esa consulta de pacto histórico que se vivió el pasado domingo 26 de octubre. Estamos hablando de Cámara de Representantes por Antioquia precisamente, y también él es el director de contenidos bajo el nombre Cofradía para el Cambio. Hernán, muy buenos días, bienvenido. Luisa, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos contándole a todos los televidentes y hagamos pues como un recuento de lo que es. Primero, ¿quién es Hernán Muriel? Y segundo, ¿qué es Cofradía para el Cambio? Listo, de una, ¿no? Pues esa pregunta siempre tiene como algunos fines teleológicos y es difícil responderla. ¿Cuál de las dos? La de quién es Hernán Muriel. Ya. Porque a veces uno se mira en un espejo y uno me pregunta realmente ¿Quién soy yo? ¿Quién es, entendiendo el ser humano como un proyecto inacabado que constantemente se está transformando? Lo diría Iber Conteris. Entonces yo siempre cito como a Khalil Gibran, que él tiene un trabajo... Pero sin ser tan filosófico. Él tiene un trabajo muy bonito de aforismo, porque él dice como solamente una vez enmudecí y fue cuando un hombre me preguntó quién eres. Entonces, y en realidad eso enmarca un montón de cosas, pero no, Hernán Muriel es un joven de Aranjuez, de la Comuna 4, de 27 años, comunicador social, en este momento terminando un estudio posgradual en cultura política y derechos humanos, pedagogía de derechos humanos, un apasionado por el ejercicio de la comunicación alternativa, por el ejercicio político, en ese orden de ideas, por la generación de conciencia, por el conflicto político que ambos ejercicios llevan consigo. Y pues en ese trabajo, por supuesto, ya desde la academia se generaron una especie de espacios en donde pudieron surgir iniciativas como lo es Cofradía para el Cambio, que es un medio alternativo de comunicación digital, independiente, que tiene, por supuesto, unas reivindicaciones desde el periodismo de interpretación, desde el ejercicio de comunicación, del periodismo de acción, desde cosas así. Pues bueno, ahí venimos ya un poquito más de 8 años con Cofradía para el Cambio, casi 10 años mi persona ejerciendo la comunicación alternativa, y pues ese es el camino que ya estamos trascendiendo en este momento. Nos queremos meter un poco en su casa, Hernán, para preguntarle cómo está integrada su familia, con quién vive. Bueno, yo vivo con mis papás, y mi hermano y mi sobrinito. Bueno, y mis 2 perritos que son fundamentales en mi vida. ¿Cómo se llaman los perritos? Odín y Jacob. Odín y Jacob, es más, por acá tengo a Odín que pues, en todo lado lo llevo siempre. Porque, ahí lo lleva, sí. Sí, es un vehículo de enseñanzas y de un aprendizaje inigualable. ¿Qué lo lleva a ser creador de contenidos y qué lo lleva a tener hoy su marca, y hace cuánto Cofradía para el Cambio? Bueno, pues en realidad Cofradía para el Cambio nace como un proyecto de aula. Yo estaba en una asignatura, yo soy de la Universidad Católica Luis Amigo, yo estaba en una asignatura que se llama Historia de la Sociedad y Modelos Comunicativos, y pues ahí leyendo un poquito los modelos comunicativos, sobre todo acercándome a una autora alemana que se llama Elisabeth Noel Neumann. Ella hablaba de algo que era la espiral del silencio. Y yo dije, esta teoría y este modelo de la comunicación en realidad, a mi juicio, ocurre en Colombia. El ejercicio era justamente abstraer modelos de comunicación para territorializarlos y contextualizarlos con lo que vive el panorama comunicacional colombiano. Y a partir de ahí también uniéndome con otras autoras como Unate Serrano, que plantea como el ejercicio y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en medio de una crisis económica que estaba viviendo España por allá en el 2010, 2011, 2012, analiza cómo las movilizaciones sociales que se produjeron en España en ese momento, que para ese momento eran las movilizaciones más grandes nunca antes ocurridas en ese país, se promovieron y se convocaron a través de una red social como Facebook. En ese momento, por supuesto, estamos hablando hace más de 15 años, fue fenomenológico, y el político, los gobernantes de turno decían como, y parce, ¿de dónde salió este gentío? Y resulta que se habían convocado y se habían organizado a través de las redes sociales. Entonces, haciendo como un cúmulo y una abstracción de todas esas teorías y del ejercicio de comunicación, yo inicialmente me planteé crear un movimiento social digital desde donde pudiéramos ejercer, por supuesto, valga la redundancia, la movilización, pero que esta pudiera trascender de lo digital a las realidades físicas y, por supuesto, a las realidades políticas que vivía Colombia. Ya con el tiempo, pues, ahí como para hacer sucinto y resumir un poquito, ya con el tiempo se fue transfigurando
y fui entendiendo que de pronto la mejor perspectiva que podía darle al proyecto, teniendo en cuenta la idoneidad tanto académica como personal mía, era la de constituirlo como un medio de comunicación alternativo. Hernán, de pronto le pasó a usted lo que le pasó a muchos políticos, Andrés Pastrana, que del periodismo saltó a la política, Vicky Dávila del periodismo a la política, Juan Manuel Santos, también Andrés Guerra, el senador Andrés Guerra, que también es comunicador social y pasó a la política, y empiezan con el tema de comunicación, resultan indignados y dicen, no, venga, esto como que por aquí no es, quiero ir a otro lado. ¿Por qué decide usted dar el salto y decir, quiero ser representante de la Cámara? Bien, a propósito de Andrés Guerra, un saludo que el otro día me iba a pegar ahí en el Parque Aranjuez. Cuando Álvaro Uribe estaba haciendo campaña, incluso los escoltas de Álvaro Uribe me protegieron porque Andrés Guerra me iba a violentar el otro día. Un saludo. Posiblemente en el futuro seamos colegas ahí en la Casa de la Legislación de este país. Bueno, pues ese salto se da en medio de precisamente otro tipo de profundizaciones y de racionalizaciones de lo que está pasando en Colombia, pero como toda historia, esto está constituido principalmente por dos orígenes, que es el origen racional, que es del que he estado hablando hasta ahora, y también del origen emocional, del origen vivencial, de lo que sentí, de lo anecdótico, de lo que yo estaba viendo. Entonces estaba con mi padre que toda la vida pues, se ha caracterizado por ser sindicalista, por tener ideas no solamente de izquierda, sino también en pro de la organización y la movilización social, y estábamos justamente en una manifestación del 1 de mayo, y en ese momento yo me acerqué a diferentes organizaciones sociales juveniles, y yo empecé a pensar, las juventudes en realidad se están removiendo internamente para, de una u otra forma, meterse en el panorama político, practicar las herramientas a disposición que existen de la participación política. Y entonces, en medio de la racionalización y de la emocionalidad, en donde yo dije, uy, parce, en realidad este país está tomando otras formas de entenderse a sí mismo, tanto en materia cultural, económica y política, quise decir, voy a construir esta iniciativa, pero con el paso del tiempo, y esos son unos debates que nos hemos dado en la academia como un hijo de madre con mis profes, que la verdad me encanta, me han dado palo, porque muchos dicen, es que usted cómo está transgrediendo el periodismo, porque usted está yendo más allá, usted está participando en la historia que me está contando. Y participar en la historia obligatoriamente involucra cambiarla. Y yo les decía a los profes, no, pues si nosotros estamos en la avenida 45 de Manrique en una movilización social y a un joven le pegan un tiro aquí en las costillas, en medio del paro nacional, eso fue un 3 de julio en el 2021, yo cómo voy a seguir transmitiendo, yo cómo voy a informar sobre eso, sabiendo que puedo cargarlo y puedo llevarlo donde están las personas de atención prehospitalaria. En efecto, hay que hacerlo. Y ahí es cuando reivindico no solamente la subjetivación del ejercicio periodístico, sino también llevar a cabo la trascendencia del mismo con el periodismo de acción, porque sabemos que incluso en la academia hay unas historias muy clichésudas, como la del periodista aquel, fotoperiodista que ganó un premio Pulitzer después de haber fotografiado a un niño en África que estaba siendo perseguido por un cuervo esperando a fallecer. 3 meses después de él haber ganado el premio se suicida porque no pudo con el peso moral de... En todo caso, eso reivindica en realidad el periodismo de acción, y mientras nosotros más vamos avanzando y enalteciendo en la opinión pública un montón de problemáticas que lastimosamente en medios tradicionales de comunicación nunca se enaltecen e incluso a veces de manera intencional se invisibiliza, nosotros decimos, no, parce, esto no se puede quedar únicamente en el enaltecimiento en la opinión pública del tema, sino que tiene que llegar y trascender a, por supuesto, decisiones políticas, a debates de control, a un control político mucho más explícito en altas instancias del Estado que nos permitan a nosotros jugar y aportarle a las personas de una manera más profunda. Esas últimas, pongámoslo entre comillas, peleas que se ha dado usted desde el medio Cofradía para el Cambio, enfrentando también, si cabe la expresión, a diferentes candidatos a la presidencia, en su momento a candidato a alcaldía, estoy hablando de Vicky Dávila, cuando en un foro pues usted quiso acercarse, cuando cuestionaba a Federico Gutiérrez y los escoltas no lo dejaban, ahora en los últimos meses el enfrentamiento fuerte que tuvo con J.P. Hernández en el Congreso de la República. Todas esas situaciones tenían el objetivo de llegar a la política y de ser candidato al Congreso. Pues yo creo que no tenían la intención de llegar a la política, sino que ya estábamos inmersos en el plano político colombiano.
Y eso es un hecho. Nosotros no podemos ver el ejercicio político como algo aislado que no podemos alcanzar, sino al contrario. La política tiene que vivirse y tiene que ejercerse desde la cotidianidad, más aún si nosotros hablamos de la política en términos democráticos y en un Estado social de derecho. Las personas a veces erráticamente conciben que la política únicamente consiste, y la democracia en ese orden de ideas únicamente consiste en ir a votar cada 4 años y pare de contar. Yo creo que es todo lo contrario. La política y su ejercicio, y no solamente su ejercicio, sino su ejercicio consciente desde una perspectiva de Estado democrático, tiene que llevarse a cabo en la cotidianidad, en el trabajo, en las conversaciones que tenemos en familia, en cada acción que tenemos día a día. Es que el mero hecho de usted comerse un bombombún en un bus y coger la basura y tirarla por la ventanilla, eso ya expresa una ideología que hay inmersa en una cultura política del país. Por lo tanto, hay que ejercer política desde la cotidianidad, en el orden de ideas de poder evitar que ese tipo de hechos que a veces los pasamos desapercibidos sigan ocurriendo. Entonces no era como hacerlo con el fin de meterse en la política, en realidad estábamos ejerciendo política y estábamos inmersos en el plano, que como recién decía es algo pues que nos apasiona y que no puede desvincularse ni de la cotidianidad ni de los ejercicios conscientes de otras áreas como lo es la comunicación. Hernán, 3 preguntas finales. 1, ¿cuál fue la votación final suya el pasado 26 de octubre? 2, ¿se esperaba esa votación? Y 3, ¿qué sigue después de esa votación? Bueno, hasta ahora el último boletín dice que fueron 41.612 votos. Nosotros teníamos un cálculo con base en el proyecto base que estamos organizando a nivel departamental. Primero, por supuesto, lo tenemos proyectado a nivel de país, y primero no, eso es algo que se lleva a cabo de manera simultánea. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a cientos de líderes en los 32 departamentos de nuestro país, desde el ejercicio de la comunicación, no únicamente ejerciendo la comunicación, sino generando unas condiciones de participación y unas condiciones de favorecimiento para las personas que históricamente se han visto invisibilizadas en el panorama político, principalmente a causa de las intenciones de los medios tradicionales de comunicación, que sabemos de quienes son dueños, los empresarios más ricos de este país, y tienen una postura política, y así es que ejercen desde sus instancias mediáticas. Entonces, inicialmente teníamos un proyecto pensado de país, luego lo acotamos a un proyecto departamental, aunque ambos se realizan de manera simultánea, y en los cálculos que teníamos, la verdad, no esperábamos tener tantos votos, aunque esperamos tener votos un poquito cerca en esa medida. Y eso ante todo es un agradecimiento a los liderazgos que caminaron con nosotros la campaña, pero que están también desde hace varios años caminando con nosotros la construcción de un proyecto político, que es en últimas lo que sostiene nuestra plataforma de comunicación, que en este caso sirve como un vehículo para enaltecer lo que pasa aquí, pero ahora en una forma de una conjunción mucho más profunda vamos a llevarlo al plano y al ejercicio político explícito. Pues ahora lo que se viene es camello, trabajo. Pensamos que íbamos a descansar después de estar 24/7 como 6 semanas dándole a esto, que menos mal nos gusta pues, pero pensamos que íbamos a descansar un poquito, y al contrario, nosotros adquirimos una responsabilidad. Cogió un vuelo diferente. Sí, adquirimos una responsabilidad que nos da la tarea imprescindible de no defraudar a las personas, de asumir esa tarea con mucha honestidad, con conciencia, pero sobre todo con coherencia. Existen desconfianzas legítimas en el pueblo colombiano que dicen: hey, parce, ojalá no seas otro JP, parce, por favor, ojalá no pase lo mismo que con Katherine Miranda, con Katy Juinao. Nosotros definitivamente somos una propuesta. Boreal. A eso iba, una Susana Boreal que creo que le costó bastante duro al pacto histórico meter allí a Susana Gómez, realmente que no hizo fue nada por Antioquia, o no conocemos qué ha hecho. ¿A usted qué lo inspira llevar a la Cámara de Representantes en una eventual llegada? ¿Por qué va a trabajar de Antioquia? ¿A qué le va a hacer fuerza? Bueno, nosotros en realidad pues tenemos una agenda extensa, plural. Pero yo creo que podemos delimitar algunos puntos principalmente, por supuesto desde la idoneidad de lo que estoy conversando. El inicial sería un concepto por el que nos hemos dado una pelea y que además, reitero, nos gusta mucho, es la democratización del plano comunicacional colombiano. Eso lleva consigo, por supuesto, ya a profundidad, lo voy a mencionar ahí de manera superficial, una democratización de los recursos tanto materiales como inmateriales, y las perspectivas que las administraciones han tenido, a mi juicio muchas veces erráticas, sobre cómo funciona la matriz tanto mediática alternativa como tradicional. No, la verdad no le entendí nada, Hernán. Democratizar el plano comunicacional. Democratizar el plano comunicacional colombiano. Te lo voy a mencionar acá de manera práctica. Sí.
Hay recursos materiales y recursos inmateriales que tienen que redistribuirse en este país. Recursos materiales, por supuesto, es lo más, desde la literalidad, lo que nosotros más podemos ver. La pauta, los equipos, las personas, cuáles son las condiciones en las que pueden ejercer comunicación. Todo esto con base en un artículo constitucional que le dice al pueblo colombiano que tiene derecho a informarse. Que ese derecho a informarse no puede constreñirse, por supuesto, y por ejemplo únicamente a algunos medios que siempre han tenido el privilegio de acceder a la información por encima del resto. Eso, por un lado, es la democratización de los recursos materiales. Suscita, por supuesto, un conflicto político, y que a mi juicio Petro inicialmente no lo llevó a cabo como un conflicto. No sé si intencionalmente, de buena fe, o probablemente intentando hacer un consenso como si esto fuera un malentendido, pero la política no es de por sí un malentendido, sino una disciplina de conflicto. Entonces, cuando vos sentás a Noticias RCN aquí y sentás aquí a Puerto Estéreo en el Urabá, y vos le decís o a RCN Radio Mejor para darles la misma idiosincrasia radiofónica, cuando vos sentás a RCN acá, a Noticias RCN acá y le decís a los Ardila Lul SA y se parce, de los 100 millones de pauta que vos estás recibiendo mensual, vamos a democratizar ese recurso y vamos a redistribuir un 10% entre los medios alternativos que históricamente nunca han recibido ese recurso aquí en la región del Urabá antioqueño. ¿Vos qué crees cuál va a ser la respuesta de Ardila Lul? Que no. De Ardila Lul SAS, de la Junta Directiva. Este huevón, pues ¿cómo? Y en ese orden de ideas entonces se suscita un conflicto. Y una victoria y una derrota, hay que decirle, no hermano, es que ese recurso tiene que democratizarse. Hasta ahora, por supuesto, ya Gustavo Petro tomó unas decisiones con relación a eso, pero no hemos visto que se han aplicado. Siguen al margen y siguen un poquito excluidos de lo que significa el recurso material, medios alternativos de comunicación. Y por el otro lado están los recursos simbólicos, es decir, que se tenga presencia de ellos cuando tiene que tener esa presencia de ellos para darle la legitimidad. Esos son recursos simbólicos. Que si el gobierno va a viajar para Cuba, supongamos, o se va a ir para Nueva York, entonces, ¿por qué el gobierno de Manuel Santos no lleva sino a Vicky Ávila en la FM? No, por supuesto, garantícele a la FM como medio de comunicación la ida para que pueda cubrir eso y en consecuencia pueda informar a Colombia lo que se realizó en ese viaje, pero ¿por qué siempre llevan medios tradicionales de comunicación? Eso es un recurso simbólico, inmaterial. Pero eso se traduce, esa democratización se traduce entonces en igualdad y equidad para los medios, es lo que entiendo. Sí, porque precisamente podemos decir el antónimo de la democracia, que va de la mano con decisiones autoritarias, arbitrarias y, como se dice comúnmente y popularmente, a dedo, lleva consigo una inequidad, una exclusión, pero al mismo tiempo un privilegio que pone en discordancia con los papeles que nosotros estamos viendo acá de la libertad de expresión y del libre acceso, además del acceso a información veraz, que son derechos de las personas en el plano pues del ejercicio político y el ejercicio comunicacional colombiano. Eso es una de las cosas pues de las propuestas que tiene, obviamente, y de las que va a trabajar por Antioquia. Sí, y ahí tenemos pues una agenda extensa y una agenda grande que queremos desarrollar con relación a la profundización de las transformaciones reformativas que ha llevado a cabo el gobierno, que sabemos falta mucho y tiene que pisarse mucho más el pedal de aceleración, entre otras cosas, porque ha sido en el ámbito legislativo en donde se ha torpedeado que estas transformaciones reformativas puedan avanzar. También hablamos de autonomía territorial, hablamos de autodeterminación de los pueblos. Aquí en Antioquia en este momento estamos viendo cómo se suscitan un montón de debates en donde las personas dicen que la centralidad política y económica del departamento quiere imponerles algunas formas de ordenamiento territorial con los que ellos no están de acuerdo. Nada más las organizaciones sociales ayer del Oriente nos llamaban celebrando porque el área metropolitana ya se suspendía, se pausaba. Lo mismo pasa en el Urabá con el área metropolitana y bueno, así sucesivamente con muchas otras. Hablamos también dentro de esa agenda de la protección de liderazgos sociales y de periodistas alternativos. En este país a veces pareciera que no hay un doliente de periodistas. Cuando un periodista es asesinado, lo seguimos viendo como si fuera un paisaje, como si fuera algo normal, y bueno, así sucesivamente. Y muchas cosas, Hernán, nos queda corto tiempo.
y vamos a necesitar otro espacio acá con usted para que nos amplíe esa información, esas propuestas. Igual usted sigue en campaña, recordemos que esas elecciones son el próximo mes de marzo, pues ya usted tiene un plante, por decirlo de alguna manera, como decimos los antioqueños, y un recorrido importante en esta campaña de cara a las elecciones congresionales y también presidenciales. Él es Hernán Muriel. Muchísimas gracias, Hernán, un feliz Luisa, día. no, muchas gracias a vos, a Juan Pablo, a María, y pues la idea es seguir nutriendo el debate con este tipo de espacio. Mío el espacio.